Y pues queremos ver Marcos capítulo 1, verso 21. Marcos 1, verso 21 dice: y entraron en Capernaum los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. El día de reposo era para estar en la casa de Dios. No era para trabajar. Dios les había dicho, les había ordenado. Diga, es una orden. La gente ya no entiende lo que son mandamientos de Dios. Ya Dios ya no es su Dios, es un anexo ahí. Todos guardaban el día de reposo. El pueblo de Dios se distinguía por la obediencia a la palabra de Dios. El día de reposo estaban en la casa, en la sinagoga, que no era un templo. El templo y las sinagogas eran lugares de reunión. Y en la sinagoga se enseñaba, se estudiaba la palabra. Dice, y entraron ahí en la sinagoga, día de reposo. Jesús iba a las sinagogas a enseñar. Era una costumbre, dice, como era su costumbre. Acostumbraba a ir a la iglesia. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Diga, autoridad. Dice, como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, que dio voces. ¿En dónde estaba? En la sinagoga. Ahí mismo, el primer milagro que vemos aquí en el Evangelio de Marcos es en una sinagoga. Endemoniados, ¿verdad? Y aún en la casa del Señor. Hay gente que puede pasar así años oculto en la religión, en iglesias grandes como hoy, catedrales. Y ¿usted cree que ahí no hay gente endemoniada? Sí, bien enchamucada. ¿Usted cree que aquí no hay? Sí, pero por eso la alabanza, la adoración tiene que llegar a profundidades, porque donde está la presencia de Dios hay libertad, hay milagros, los demonios huyen, la gente es sanada, la gente es libertada, la gente se arrepiente, es conmovida. Entonces no tenemos solamente que navegar en lo bajito, sino meternos ahí. Jesús no enseñaba como todos, si fuera adorador no cantaba como todos, tenía autoridad. ¿Sí me explico? Si fuera predicador, él predicaba ¿cómo? Con autoridad, no como los escribas. Entonces se da el evangelista daba una diferencia a notar. ¿Quién tenía autoridad? Jesús, y los otros no. Pero había en la sinagoga ese hombre diciendo, dice que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. La gente quedó impresionada de Jesús, pero no por su elocuencia, sino por su autoridad. No por su retórica, por sus bonitas palabras, aunque hay otras versiones y otros pasajes donde dice: todos se admiraban de su enseñanza, de las bellas palabras de vida. Él tenía palabras de vida, palabras de bendición, pero también tenía palabras ¿de qué? De autoridad, de autoridad. Hay una diferencia entre hablar acerca de Dios y dejar que Dios te hable. Amén. Hoy se reúnen por muchos lugares del mundo, por toda la tierra, iglesia, gente, a escuchar la palabra de Dios. Pero es diferente dejar que Dios te hable a ti, a escuchar, hablar a alguien de Dios. ¿Me explico? ¿Cuántos quieren que Dios les hable hoy? Levanten sus manos, vamos a orar. Si nos ayudan ahí con la ecualización, desde el viernes han dado muy mal, acá no la oímos bien. Vamos a orar mientras. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Dios, te pedimos, te rogamos que tu Espíritu Santo nos ayude, nos auxilie en esta mañana. Eres bienvenido, eres deseado, eres necesitado, eres anhelado. Hemos venido, Padre, para oír tu palabra, para someternos a esa palabra, para reconocer tu autoridad, tu dominio, tu señorío
sobre nosotros, Padre. Gracias, oh Dios. Danos un oído atento, pero sobre todo un corazón dispuesto, receptivo, obediente a lo que vas a hablarnos hoy. Quita todo estorbo, todo cansancio, toda distracción, toda obra humana o satánica es atada, encadenada, reprendida. Y así como con esa autoridad Jesús dijo: cállate y sal de él, así ordenamos que todo espíritu inmundo se calle, enmudezca y salga fuera de este lugar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un aplauso al Señor en esta hora. Sí, amén. Jesús tiene autoridad. Sí, todo el evangelio de Marcos. Marcos es el que más milagros presenta. El evangelio de Marcos es un evangelio corto, tiene menos capítulos, pero tiene más milagros. Él empieza a hablar de los milagros, y es una narrativa, ¿verdad? Él no se mete mucho en teología, ni en genealogías, ni en nada. Él empieza a contar toda la obra de Jesús, una obra dinámica. Y algo que caracteriza, se puede ver ahí al siervo, a Jesús como el siervo, pero siervo con autoridad. La pregunta aquí no es si Jesús tiene autoridad. Vamos a ver que Él tiene autoridad. La pregunta sería si estamos bajo esa autoridad. Jesús, diga: Jesús tiene autoridad, pero mi vida debe de estar bajo esa autoridad. De nada sirve reconocer que Jesús tiene autoridad si no nos sometemos a ella. Amén. Aún los demonios creen y tiemblan. Aún ese demonio dijo: yo sé quién eres. Conocí a Dios. Conocer a Dios no hace sola la diferencia, sino la obediencia a ese Dios que estamos conociendo, a ese Dios en su palabra. La pregunta ya fue respondida en el cielo, en la tierra y aún por el infierno. Jesús tenía toda autoridad. Jesús tiene toda autoridad. Él mismo dijo: toda autoridad me ha sido dada, por tanto vayan, prediquen. Para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad, tiene autoridad. Entonces Él sabía que Él tenía autoridad. La gente reconocía la autoridad, y los que se sometían a esa autoridad recibían milagros de Dios, recibían respuesta. El que ignoraba esa autoridad: ¿tú quién eres? ¿Con qué autoridad haces esto? Si me explico, eres el carpintero, demonio tienes. No recibían nada porque no obedecían la autoridad. Entonces el conocimiento acerca de Jesús no necesariamente es fe en Él. Hay gente que puede haber conocido, hay gente que ha pasado 23 años aquí. Algo habrá aprendido, ¿verdad? Algo se le habrá pegado, aunque hay maderas que no agarran el barniz, pero algo ahí les salpicó. Y van a otro lado y ya se las dan de maestros, y que yo he estado acá y ay, José Juan Camaney. Pero si su vida no está sometida a Dios, de poco sirve o de nada sirve. Hay que estar bajo la autoridad de Dios. Si su vida no ha cambiado, si el evangelio no te ha llegado, no te ha cambiado, no te ha llegado. Amén. ¿Cómo se sabe que una vida está bajo la autoridad? Porque ha sido transformada, porque ha sido cambiado. ¿Qué cosas había antes y que ahora ya no? Esto es lo que estamos hablando. La palabra dice: ¿tienes fe? Muéstrame tu fe. ¿Cómo? ¿Por lo que sabes? ¿Por lo que dices? ¿Por lo que vives? Amén. Dile a tu hermano que está a la par: si sabes lo que sabes, ¿por qué vives como vives? Si sabes lo que sabes, ¿por qué vives como vives? ¿Por qué no estás viviendo a la altura, a la dimensión que Dios diseñó para nosotros? Porque no estamos sometiendo nuestra vida a la autoridad de Jesús. ¿Cómo se llama el tema? No sé, ¿ya lo pusieron ahí? A ver, léalo por favor. Pero lean, muchos no lo leen. Y si no lo leen, ni siquiera están entendiendo. Léanlo todos. Mi vida bajo la autoridad del Rey. Eso es lo que Dios quiere, que estemos sometidos bajo la autoridad. En una escuela de niños, una escuela primaria, de repente hubo un incendio. Sonó la alarma contra incendios y entra el maestro y les dice: niños, no se espanten, vámonos, hagan todo lo que yo les digo y vamos a salir bien. Y los empieza a guiar por los corredores y los pasillos para llevarlos a salvo. Pero un niño no hace caso. Un niño dice: no, yo me voy por acá, es más rápido. No, yo tengo un atajo. Y se va. Y el humo lo empieza a envolver y está a poco de morir. ¿Por qué?
Porque no obedeció la autoridad, porque no se dejó guiar. ¿Me estoy explicando? Entonces nuestra vida se pone en riesgo cuando dejamos de obedecer a Dios. Cuando reconocemos a Jesús como Salvador, pero no estamos viviendo bajo su autoridad. Hay muchos que deciden vivir por su cuenta. Platicábamos con alguien: ¿y por qué hay gente que la tiene usted ahí? Pues no la podemos correr, dijo Jesús, que el trigo y la cizaña crecen juntas. Dile a tu hermano: yo tan trigo y tú tan cizaña. ¿Cuántos son trigo? ¿Cuántos son cizaña? ¿Cuántos no son nada? Una piedra ahí en el camino. Tiene que crecer, y ahí se va a ver y se va a demostrar el fruto. Entre el trigo y la cizaña, la diferencia es cuando dan fruto. La cizaña no da nada y se quema, se ata y se quema, dijo Dios. Pero el fruto se aparta, se mete a los graneros. Esa tiene una buena semilla. Dáselo fuerte al Señor en esta hora. No, a veces no nos dejamos guiar. La pregunta de hoy no es si Jesús tiene toda autoridad, sino mi vida se está dejando guiar. Si mi vida está bajo la autoridad y dirección de Jesús. ¿Por qué no vienes el domingo? Porque tengo que trabajar, porque estoy ocupado, porque hubo una boda, porque hubo una fiesta. Entonces tu vida no está bajo la autoridad de Dios, sino bajo los eventos que ocurran en tu vida diaria. ¿Me explico? Hay personas, mira, hay 4 niveles de personas, 4 estilos de personas. A ver en cuál nivel estamos. Número 1, las personas que luchan, es el nivel más básico. Las personas que luchan cada día y todos los días de su vida están ahí entre si peco o ya no peco. Tienen una lucha diaria contra su carne y contra el pecado. Ese es el nivel más básico, y pueden pasar 10 años y sigue apestando a cigarro. Llega, te abraza y dice: wow, es mi perfume. No, pues ya cámbialo, ya échate abono, a ver qué. No abono, dije, no, abono. Apesta cigarro. ¿No ha olido alguna hermanita, algún hermanito que te abraza y todavía dice: todavía no lo ha vencido? Ya abracé a uno y le digo: ¿tomaste? No pasó. No te estoy preguntando, te estoy diciendo: ¿tomaste? Bueno, sí, me voy a abrir de capa. ¿Qué me voy a abrir? Tú tomaste. Se tomaban los perfumes en su casa. Hasta ese nivel ya llegó. Gente que está luchando todavía entre si peco, ya no peco, veo esto, ya no hago, fornico, o ya no. Ay, Señor, ayuda. Y toda su vida se la está pasando con una lucha con el cigarro, con el alcohol, con el pecado. Ese es el primer nivel. Y muchos se quedan ahí. La mayoría se quedan en ese. Otros, segundo nivel, luchan entre servir a Dios o servirse a sí mismos. Porque algunos dicen: no, yo ya no peco, yo ya no. Pero no le sirves a Dios. Ha venido por años, y aquí tenemos gente, y yo podría decir hasta nombres de los que hoy no vinieron quizá. Y este lo conozco desde hace tantos años, y nunca ha ofrendado, nunca ha diezmado, nunca ha servido, nunca ha apoyado, nunca nada. Y aquí lo tenemos. Pero ya no peco. Pero ya no fumo. Pero vengo a la iglesia los domingos. Religioso, pero no cambió. ¿Está aquí? Eso es para los que no vinieron. Y así tenemos otros, ¿verdad? Unos que están luchando con el pecado ahí, sinceramente, pero no han creído que Dios tiene autoridad para romper toda cadena, para romper todo vicio, toda adicción, porque no se han puesto bajo su autoridad. Ellos quieren hacer la obra que es la obra de Dios. Dios es el que hace esa obra. ¿Cuántos han venido a Jesús y Dios ha roto sus cadenas? ¿Cuántos cuando vinieron a Jesús se los hizo libres de ataduras, de depresiones, de tristezas? Tercero, otros viven preguntándose: ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿Seré apóstol? ¿Seré profeta? ¿Iré a las naciones? ¿Me casaré? ¿No me casaré? ¿Tendré hijos? Y están ahí pensando: ¿qué será lo que Dios tiene para el futuro? Ahí están metidos, pero no se están metiendo ya.
Nada más están pensando y se puede llevar muchos años o aún toda la vida sin saber qué eres. Si usted le pregunta, ¿y tú qué eres? Soy hijo. Ya, todos somos hijos aquí. O ya somos hijos de Dios. Pero tenemos un llamado, un ministerio, una asignación específica o temporal, o un llamado, un ministerio asignado. ¿Me estoy explicando? Dice la Biblia que desde antes de la fundación del mundo ya Dios nos conoció, preparó buenas obras para que anduviéramos en ellas. Dios ya preparó, Dios ya preparó buenas obras. Dios ya preparó un plan para mi vida, pero no lo hemos descubierto. Y el cuarto nivel es esos, los que ya lo descubrieron, y ellos saben que están hechos aquí para servirle a Dios, que estoy hecho para la alabanza. Yo fui creado para la alabanza de su gloria. Yo fui creado para ser un instrumento de salvación, para ser una saeta en las manos del Señor. Jehová es mi guerrero, pero yo soy flecha ahí, yo soy saeta, yo soy arma de guerra en las manos de Jehová guerrero. Ese es el que sabe que no, su vida no es como la vaca, hermano. La vaca por lo menos da leche. Usted ni mu. Que no ha hecho nada en la vida, y un día va a llegar delante de Dios, ¿y qué lo van a parar? ¿Sí me explico? ¿Qué te voy a dar? En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero ¿qué le vamos a dar si no hizo nada? Si no aportó nada, se la pasó. Mira, el que se la pasó peleando entre sí, pecaba y no pecaba, hoy sí, hoy no, me aguanté 2 días y otra vez ya recaí, ese ni va a llegar. Lo más probable es que no llegue. ¿Sí me explico? Es como aquel que está jugando a la ruleta rusa. Ay, nada. Ay, no pasó nada. Pero un día se va a matar. ¿Me explico? Jugar con el pecado es el peor error, es el peor juego que podemos jugar. ¿De qué? Ahora pregunto yo, ¿en qué nivel estás? ¿Sigues luchando con el pecado? Sí. Sí. Vaya al taller. Vaya al taller, ahí Dios lo va a hacer libre, ahí Dios va a romper sus cadenas, ahí si usted es sincero, Dios va a también hacer algo poderoso en su vida. Pero después siga dejándose guiar, porque hay gente que nada más busca el remedio rápido, fácil, y ya vuelvo a hacer mi voluntad. No, recibir a Jesús, recibir el rey, estar bajo su reinado. ¿Me explico? ¿Qué área de mi vida todavía no está rendida bajo la autoridad de Jesús? En un reino nació el heredero, nació el príncipe, y todos llegaron a felicitarlo y traían regalos y presentes, y hacía una larga fila, y el rey ahí con su niño y la reina ahí presentando al príncipe en pañales. Y, qué hermoso, le trajimos presentes, y todos traían oro y regalos y muchas cosas ahí. Pero llega y se acerca finalmente en la fila, le toca a uno de los esclavos, un guerrerazo, un escudero valiente. Y él no trae presentes, él es pobre, él es esclavo, viene vestido de guerrero. Y cuando le toca ahí, admira al niño, lo ve y toma el piecito del niño y se lo pone en su cabeza. Y dice: yo y mi casa honraremos a este rey, a este príncipe. Nos ponemos y nos sometemos bajo la autoridad de este príncipe heredero. Yo y toda mi familia nos prometemos honrar a ese rey y servirle todo. Los otros traían regalos, pero entendió que es someterse bajo la autoridad del rey, del Hijo de Dios. Amén. Amén o no amén. Tenemos que entender que nuestra vida tiene que estar ahí. Marcos nos da un montón de pasajes para entender qué es la autoridad y qué área de nuestra vida no está todavía rendida para empezar a alinear. Número 1, le voy a decir varias hasta donde me dé el tiempo y la fuerza. Número 1, Marcos 1:1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Marcos abre su Evangelio con una declaración extraordinaria y poderosa. El principio, él empieza con el Evangelio. Él no relata la genealogía, no describe la infancia del Señor, él no comienza hablando del nacimiento. Él va directamente al Evangelio de Jesús, a la vida de Jesús,
a la obra de Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La autoridad de Jesús está sobre la historia. Cuando viene Jesús, cambia la historia. Cuando viene Jesús a tu vida, tiene que haber un cambio en tu historia de vida, en tu familia, en tus hechos, en tus actos. Hay un antes y un después de convertido. Tiene que verlo. Si no lo hay, no te has convertido. Amén. Yo le puedo contar, y cada uno deberíamos de poder contar cómo era antes y cómo es ahora que tenemos a Jesús, que le pertenecemos a Jesús, que nuestra vida está bajo esa autoridad de Jesús, bajo ese gobierno de Jesús. Hay personas que decían, una persona decía, no hay pruebas de que Jesús nació y que vivió y que tantas pruebas. Cambió la historia. Y antes de Cristo, después de Cristo. Usted puede ver cualquier libro, cualquier museo, y le van a decir tantos años antes de Cristo, después de Cristo. La sociología, la arqueología, la historia, la geografía, todo nace y apunta de que Jesús vino, se hizo hombre, caminó en este lugar para darnos vida. Amén. Pero no todos, muchos lo van a saber, pero no todos están bajo esa autoridad. Marco no empieza con nacimiento, sino un cambio en la historia, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿De qué manera Cristo ha cambiado tu historia? ¿De qué manera Jesús cambió tu historia, impactó tu historia? Salmo 30:11 dice la Escritura. Convertiste, lo vamos a leer en NBI. O si tiene Reina Valera, sí, NBI. Convertiste mi lamento en danza. Has cambiado mi lamento en danza, dice la Biblia. Me quitaste la ropa de luto y me has vestido de fiesta, de alegría, para que te cante, te glorifique y no me quede callado, para que alabe tu nombre todos los días de mi vida. Has cambiado mi vida de una manera extraordinaria. Yo podría contar, y cada uno de nosotros tiene que contar la historia de Jesús en nuestra vida. No la historia del nacimiento en Belén, la historia del nacimiento de Cristo en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra familia. ¿Cómo era tu vida antes? Había una canción que cantaba uno de mis hermanos, y hasta nos reíamos, ¿verdad? Porque como que le quedaba como anillo al dedo. Decía, un rebelde siempre fui, todo lo hice a mi manera, nadie puede contra mí, fue mi lema, yo era hijo de las tinieblas. Ay, imagínense cantar eso. Muchos así eran, hijos del diablo. Ay, híjole. Voltea a ver ahorita todos bañaditos, bueno, la mayoría. Pero hechiceros, brujos, maldicientes, idólatras, avaros, de todo hay en el camino de Dios, pero cambiados por la gloria de Dios, cambiados, transformados, lavados, quitados las ropas viles por vestiduras de fiesta, vestiduras de gozo, de alegría. Amén. Se acabó la Lupe. No sé si me explico qué quiero decir con eso. Con la tristeza, con la idolatría, con todo eso. Dice, para que cante, te glorifique, no me quede callado. Señor mi Dios, siempre te daré gracias. Eso lo dice el salmista, y eso lo podemos ver en la vida de todas las personas que han recibido a Jesús como un Señor. Dios tiene autoridad para cambiar nuestra historia, para cambiar la historia personal, aún la historia de nuestra familia, aún la historia de nuestra colonia, la historia de México. Él puede cambiarla cuando nos sometemos a su gobierno, a su autoridad. Amén. Versículo 4. Y bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia. ¿Dónde predicaba él? En el desierto. El desierto no es un accidente. El desierto es el quirófano donde Dios vacía al hombre de sí mismo. Te quita lo que estorba, te opera, corta cosas ahí. Pasar por desierto no es para destruirte, es para transformarte, para cambiarte. Amén.
Las voces en el desierto, las voces del mundo se apagan. Ahí ya no hay voces, ya no hay ruido, ya no hay distracciones. Solo escuchar las instrucciones de Dios. Para eso Juan estaba en el desierto, dice, y salían a él toda la provincia de Judea y de todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y vea esto, y Juan estaba vestido, ¿cómo? De ropa de marca, bien comido. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Jesús tiene autoridad sobre lo terreno y sobre lo material, sobre lo superficial. ¿Me explico? Sobre lo temporal. Juan está reflejando el menosprecio a las cosas materiales. Él está en el desierto comiendo cosas simples, ¿verdad? Langosta, no una langosta así de pescado, o sea, del mar, sino langostas. ¿Qué son? Chapulines. ¿Cuántos han comido chapulines? Ahí en Oaxaca venden chapulines, ahí en el mercado, y vaya con sal, con limón, con piquín, de todo hay, de todos tipos y variedades, que tienen mucha proteína, dicen. ¿Ha comido? Pues eso comía Juan, una comida sencilla, simple, lo agarraba en el monte, no tenía que hacer gran esfuerzo. Vestido simple, que habla vencer las cuestiones materiales, menosprecio por lo superficial, por lo material, para dedicarse a lo importante, a lo eterno, alejarse de las distracciones para oír mejor las instrucciones. ¿Qué te ha dicho Dios en esta semana? No vamos tan lejos. ¿Qué te dijo Dios ayer? ¿Qué te dijo Dios hoy en la mañana? ¿Qué te dijo este mes? ¿Qué te ha venido diciendo que quiere hacer contigo? Cuando no hemos oído es porque estamos muy aterrizados. Dice, el día del Señor vendrá y seremos levantados con el Señor y estaremos para siempre con Él. Hay una promesa de un advenimiento y que Él nos va a llevar con Él, pero estamos bien aterrizados. ¿Sí me explico? Como que para que Él nos levante, agarramos ahí un árbol y a ver, levántame. Agarrados a tu casa, agarrados a tu trabajo, y para que Él te pueda levantar va a ser más difícil. No sé si me estoy dando a entender en esto. Estamos demasiado materialistas. Juan no era materialista. Él puso el gobierno de Dios y no le importó de qué iba a comer, no le importó en dónde vivir, no le importó. Él era libre. Diga, libre. Solo un hombre libre puede vencer las cosas materiales. No le interesan, le interesa solo Dios, le interesa Jesús. Pablo dijo, lo que para mí lo tenía yo por excelente, hoy lo tengo por basura con tal de ganar a Jesucristo. Ahora lo que antes me importaba ya no me importa. Ahora todo quiero ganar y solo quiero estar con Jesús, el autor y consumador de la fe. Dale un aplauso al Señor en esta mañana. No voy porque trabajo, es que tengo que trabajar. El trabajo se va a quedar. Amén. El día de mañana te pueden correr, pero tú no estás en la voluntad de Dios. Tú tienes que estar en la voluntad de Dios. Si el trabajo te estorba de buscar de Dios, apártate de eso. Si Jesús dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, si tu mano te es ocasión de caer, ¿qué hace? Imagínese el trabajo. Hay cosas que tienes que apartarte. No hablo solo del dinero, hay cosas, decisiones que tienes que cambiar y que corregir para ponerte bajo el gobierno de Dios. Amén. Quiero ver el versículo 12, autoridad. Seguimos en la autoridad. Autoridad, ya le dije, sobre la historia, autoridad sobre lo terrenal, sobre lo material. ¿Jesús le preocupaban las cosas materiales? ¿Vivió afanado por qué voy a comer? No. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, dijo. Tú ven y sígueme. Dios se va a ocupar de nosotros. Y Él vivió en fe y nada le faltó. Dios lo sostuvo. Amén.
¿Cuántos saben que Dios es tu fuente? Que Dios es tu proveedor, que Dios es tu Padre y Él es el que te bendice y el que te sostiene. Él puede usar aún a cuervos, que son espíritus inmundos, ¿verdad? Animales inmundos. Puede usar a los paganos para bendecir al que es hijo de Dios. Dios da el trabajo de otros de amontonar y recoger para entregarlo al que le agrada a Dios, dice en Eclesiastés. Amén. Diga, yo recibo esa promesa. Le dijimos la promesa y muchos no la agarraron. Dios te va a pagar, mamá, para que cuides a tu hijo, a tus hijos. No tengas que salir de casa y pocas lo agarraron. Ahorita sí, ya de rebote. Pero cuando estamos diciendo, agárrala. Y yo, ¿qué tal? Y una le agárrala. Dios da promesas, hermano. Dios vence lo material. No se preocupe. Sí, trabaje, esfuércese, supérese, es excelente. Pero eso no es la felicidad, ni es tu propósito en la vida. Tu propósito es servirle a Dios, es conocerlo, es estar en la presencia del Señor. Autoridad, dice versículo 12. Luego vino el Espíritu y le impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. ¿Cuántos han sentido los impulsos del Espíritu? Y se los aguanta. Ay, sentí unas ganas de ofrendar. ¿Y qué hiciste? Reprendí. Ay, ahora sí. ¿Cómo decías en la semana? Esa no. Una canción que puso ahí en el mercado. Esa no, ¿por qué? ¿Ya viste? Esa no, porque diezmo. O sea, es así lo quebranta, es así lo hace que ame a Dios. Dice, esa no, porque diezmo. Imagínense. Los impulsos del Espíritu, y a veces lo rechazamos. Jesús dice impulsó. El Espíritu impulsó a Jesús al desierto. Y nosotros hemos dejado de hacerle caso a esos impulsos del Espíritu Santo. ¿Cuántos los han sentido alguna vez? Tú estás ahí y de repente se viene a la mente una persona. Ay, le voy a hablar. ¿Lo has sentido? ¿Y qué haces? Se te olvida. Te conectas al celular y se te pasa. Ya no le hablé. 2-3 días y te enteras, se murió. Ha pasado. Ay, pastora, yo le voy a hablar a la hermana, mi vecina, y no le hablé, y cuando hablé se había muerto. Se le borró la sonrisa, ¿verdad? Cuando Dios te dice, ve, llama, acércate, ora, ayuna, búscame, póstrate. Y usted, ¿quién? No. Los impulsos del Espíritu. Y no era, ¿verdad? No era el diablo, o sea, era para enfrentar al diablo. Ve de una vez, no es para huir del diablo, sino vas a empezar tu ministerio de una vez, enfrenta a Satanás. Y lo llevó ahí. A veces el impulso del Espíritu es lo contrario. No hagas, no vayas, no veas, corta con tal cosa. ¿Le hacemos caso al Espíritu? Levante su mano. Levante todo su mano y diga, Señor, perdóname por ignorar la voz de tu Espíritu, por esos impulsos que he ignorado. Sígueme guiando. Te pido perdón y te prometo que me voy a dejar guiar. Sígueme dando esos empujones para hacer lo que tú quieres. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Amén. Dale el aplauso al Señor. Si queremos ver el poder de Dios actuando, tenemos que ser guiados por el Espíritu. Guiados por el Espíritu. Versículo 16. Jesús tiene autoridad sobre Satanás. Rápido lo venció. Cuarto, autoridad sobre la voluntad humana. Más difícil. Wow. Cuesta más trabajo. Mire, es más fácil echar fuera un demonio que discipular a una persona. Es más obediente el demonio que un cristiano. Siéntate aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Hay lugar allá adelante? ¿Y a mí qué? ¿Yo quiero allá atrás? Yo doy mi diezmo para sentarme allá atrás. Y ni diezma, pues. No se estaciona aquí. ¿Y por qué no? ¿Que son comprados o qué?
Pero al demonio le dices, cállate, sal de él. ¿Y qué hizo? Se fue. Amén. ¿Todavía está aquí? Al cristiano le dices, hermano, vamos a abrir grupos pequeños, porque es la voluntad de Dios. La única manera que tengamos un crecimiento continuo, mantenido, enfocado, es que cada uno de los que hemos recibido palabra enseñemos a otros. ¿Y sabe qué pasa? Así, exactamente. Nadie dijo amén. Nadie entendió que era un llamado de Dios. Nadie conoce la voz de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, me obedecen. Pero el cristiano que dice que va al cielo, que dice que es bendecido, que dice que es hijo de Dios, que dice que Dios le va a dar recompensa ya, una mansionsota celestial, ni a Jacal llega. Ve aquí que dice Marcos 1:16, estamos en el 1. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar, porque eran pescadores. Y Jesús le dijo, seguidme y yo haré que seáis pescadores de hombres. Versículo 18. Y dejando al instante las redes sociales, podría decir hoy, así debería decir, y dejando al instante su celular, que lo aboba y lo atonta y lo hace perder tiempo, se levantó a servir. Dice ahí, ¿no? Al instante dejaron las redes y le siguieron. Yendo un poco más adelante, vio a Jacob, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca remendando las redes, y al instante los llamó. Diga, Dios los llamó. Y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Su autoridad llama, autoridad sobre la voluntad humana. Sígueme, les dijo, síganme, yo haré de ustedes pescadores de hombres. ¿Y qué hicieron ellos? Wow, mano, que Dios pasara en tu trabajo, pasara en tu ocupación, pasara por tu cocina y te dijera, deja los frijoles y sígueme, sírveme, deja ese taxi, porque yo te voy a usar para ganar almas. ¿Y de qué voy a vivir? No te preocupes, yo te sostengo. Hay gente que le ha dicho, ¿cuánto quieres ganar? Y ni aún así le sirve a Dios, sirve al diablo. Prefiere cantarle al mundo que cantarle a Cristo. No ha entendido. Mire, el hecho de que Dios parezca invitación, no se confunda, parece invitación, pero no es invitación, es una orden. No dijo, si quieren síganme. ¿O sí dijo así? A ver, los que quieran seguirme, dejen sus redes y vengan. No, él dijo, síganme. ¿Es orden o es invitación? Orden. Y pensamos que es una invitación de Dios. Los que quieran diezmar, que diezmen. Ah, bueno, aquí no es obligatorio, ¿verdad? Entonces yo no voy. No, indefectiblemente diezmarás. Si hace falta leer más book, más la Biblia. No es una invitación, es una orden, es un compromiso. Mis discípulos están conmigo, los llamó para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y para que tuvieran autoridad para echar fuera demonios, sanar enfermos, para ver una vida sobrenatural, para extender el reino de Dios en la tierra. Pero necesitamos gente que obedezca y se ponga bajo el gobierno de Dios. Al instante dejaron su trabajo. ¿Cuántos haríamos eso? Que Dios te dijera, deja tu casa, deja tu parentela como Abraham y sal a la tierra que yo te mostraré. ¿A dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Con qué? Y no iríamos. Pero un viejito fue y se convirtió en el padre de la fe. Me ha impresionado siempre un hombre que es amigo mío, pastor, servidor, y lo conocí con otro amigo y me dijo, él llegó, su pastor lo envió, él vivía en León, y le dijo, me preocupa el pastor Elías, vete a Oaxaca y apóyalo. Él era uno de sus líderes. Y le dijo, me preocupa, él está solo, está empezando, necesita ayuda, ve y apóyalo allá. Y él dejó su casa, dejó su lugar para ir a trabajar con otro pastor, para ir a servir con otro pastor.
Y el que me lo contó fue el pastor Elías. ¿Y qué crees que llegó este hermano? Y llegó de noche y lo invité a mi casa. Y ese día no había, vamos a cenar, brother, vamos a mi casa. Y ese día no había nada. Ay, no hay nada. Y la esposa ya se durmió, y para despertarla mejor no hacer corajes. No se preocupe, pastor. Y él se fue, salió, y al rato llegó con un paquete de tacos. Vamos a cenar, pastor, mire, ya conseguí los tacos. Es un servidor que impresiona, no solo por la calidad de su servicio, sino cuando me dijeron eso, me conmovió. Cómo alguien deja todo para irse a servir a otro lugar. Cómo alguien deja un lugar. Nosotros dejamos negocios. Cuando empezamos la iglesia demandaba más. Los retiros eran en sábado, los congresos en sábado, desayunos en sábado, y nosotros trabajamos sábado y domingo. Descansábamos 5 días, no me juzgue. El domingo es del Señor. Sí, pero yo tenía 5 para descansar y 2 para trabajar. Wow. Pero ya no, la iglesia demandaba. Dios decía ahí, no me mandó, pero veo que la iglesia necesitaba. Teníamos cultos domingos a las 5 de la tarde. ¿Cuántos llegaron a las 5 de la tarde el domingo? Miren, levanten la mano para voltear. No es mentira. Porque en la mañana mi esposa y yo trabajábamos caminando los cerros de Loma Linda, de San Agustín, de San Lorenzo. Llegar, bañarnos, rápido comer e ir a predicar en la iglesia que empezábamos. Y aun cuando todavía no empezamos, así lo hicimos 6 años en otra iglesia, para servir. De pie, cantando, dirigiendo la alabanza. Y cuando era pastor, pues dirigía alabanza y predicaba. ¿A cuánto les tocó todavía verme tocar, cantar? Una vez entró una hermana, ¿verdad? Yo estaba tocando y teníamos escaleras, y cuando subían, yo había declarado que la presencia de Dios tocara a la gente, y mucha gente era tocada apenas de llegar. Y yo estaba dirigiendo, y la hermana me dijo, yo le quiero pedir perdón porque cuando llegué a la iglesia y lo vi tocando, yo me quería ir encima de usted. Yo subí las escaleras y en cuanto lo vi, me quería arañar y golpear y decirle de cosas. Pero algo me decía, pero si ni lo conoces, pero si no te ha hecho nada. Sí, pero siento esa ira. ¿Quién era? Demonio. Había personas que en cuanto entraban empezaban a gritar, ¿qué me trajiste aquí? Y se caían, se revolcaban, porque la presencia de Dios estaba ahí. ¿Por qué? Porque lo obedecimos a Dios, a lo que Él quería. Milagros impresionantes, la presencia de Dios poderosa, que hoy ya no la conocemos más que en ciertos ratitos allá en los viernes de alabanza. Porque he querido enseñarles que eso es un compromiso diario. Lo que tú dejas de hacer y se lo das a Dios no es tiempo perdido, es una inversión para el reino. Deja la tele, deja la distracción y ponte de rodillas a buscar su presencia, y Él te va a respaldar poderosamente. Deja tus redes sociales. ¿Qué redes te están deteniendo hoy? ¿Qué redes nos impiden? Redes de orgullo, de falta de perdón, de trabajo, de distracción. Dejándolo, la palabra dejar es griego afiemi. Dejar significa dejar, despedir, olvidarse. ¿De qué cosas te olvidaste cuando tú entregaste tu vida a Cristo? Buenas y malas. Hay cosas que tienen que quitar. Hay cosas que tienes que hacer. El que dice que toma la mano, pone la mano en el aradado, no debe de voltear para atrás, ¿verdad? El que voltea para atrás no sirve, no es digno del reino. Afiemi, dejar ir, despedirse. Dígale chao a la maldad, dígale chao al pecado. Dice un hermano, 0 maldad. Diga conmigo, 0 maldad. Corta ya con el pecado, corta ya con todo lo malo. Ellos dejando su trabajo, dejaban una herencia histórica, porque no habían sido pescadores ellos, sino su papá, su abuelo, su bisabuelo, toda su generación. Era su identidad, era su legado, pues. Y lo dejaron por servir a Jesús. Señor, ¿qué nos darás? Nosotros hemos dejado casa, padre, madre, mis negocios los tengo abandonados, mi barquita la tengo arrumbada, dijo Pedro. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué le iba a dar?
Creo que ese no se los dije. Respondió Jesús, dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre o madre, mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. 100 veces más te va a dar el Señor aquí y en el siglo venidero, la vida eterna. Lo que entregas por Cristo nunca se pierde, se multiplica. Lo que dejas hoy no se compara con lo que Dios te va a entregar el día de mañana. La consideración para los inversionistas, la gente que le gusta pensar en el billete, el negocio. A ver, no hay, mire, las consideraciones más importantes es la inversión, que no se pierda el capital, y el porcentaje de ganancia. Mi inversión está segura, sí, ¿y cuánto voy a ganar? Visto desde este ángulo, ninguna inversión se compara con invertir tu vida en el reino de Dios. Ninguna. El capital está seguro, tu vida no se va a perder. Lo que dejes no lo vas a perder, Dios lo va a cuidar, te va a dar más de lo que estés dando. ¿Cuánto? La ganancia, fíjese, la ganancia equivale a una tasa de interés del 10,000%. Eso es 10,000%. 100 veces más equivale a 10,000% lo que tú dejes de lo que has dejado. Ya dejé el cigarro, ya dejé a la esposa. No, pues no la dejé. Por causa de la palabra. Malos hábitos, sí hay que dejarlos. Malos vicios, malas conductas, todo lo que estorbe al llamado. Redes de orgullo, de control, de resentimiento, de comodidades. Todos traemos redes ahí colgando y arrastrando. Déjalas y sígueme. Sígueme. Me impresiona que solo le dijo: síganme. Y al instante, ¿qué vieron ellos que no hemos visto nosotros? ¿Qué sabían ellos que no sabemos nosotros? ¿Qué Jesús siguieron que nosotros no hemos conocido todavía? Versículo 29, ya me quedan dos, pero a lo mejor nomás le damos uno. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés, con los ex pescadores, ¿verdad?, con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y le seguía. Y enseguida, dice, le hablaron de ella, perdón. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella le servía. Versículo 31, él sana a la suegra de Pedro. Versículo 34 dice que sanó a muchos de diversas enfermedades, a muchos, y echó fuera a muchos demonios, y no los dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Versículo 40, viene un leproso y rogándole hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Sanó a la suegra, sanó a los endemoniados, y viene este leproso y le dice: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús dice, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Así que el que hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. El leproso preguntó: ¿quieres sanarme? Jesús, ¿qué respondió? ¿Sí quiero o no quiero? Sí quiero. Dios quiere que seamos limpios. Dios quiere que seamos sanos. Dios quiere que seamos libres. Dejemos de orar: si es tu voluntad. Hay gente que nunca ha hecho un milagro. Dios nunca ha visto un milagro y te quiere decir que no busques milagros, que no sigas a las señales. Que te diga eso el que las tiene. ¿Sí me explico? No el que no las tiene. Es que debemos de orar, y se las da de teólogo, de doctor. Es que debemos de orar: Señor, si es tu voluntad, sana a esa persona. Porque ¿quién no somos nosotros para decir: yo decreto, yo ordeno, yo reprendo? No. Si es su voluntad, y parece espiritual y parece correcto y tiene autoridad este hombre porque lo sigue mucha gente, pero es mentira. Es
mentira, porque en la Biblia nunca dice, nadie oró, Señor, si es tu voluntad que sane, que sane. Eso no está en la Biblia. Jesús dijo, vayan y sanen a los enfermos, vayan y echen fuera a los demonios, y orando, y la oración de fe sanará al enfermo. No dijo, pregunten si es la voluntad. Hermano, levanten la mano todas las mamás y papás que tienen hijos, todos, obvio, ven, levanten, déjenla así tantito. Si tiene usted un hijo enfermo, en cama, agonizando, enfermo, tremendamente sufriendo, y yo voy a orar y le digo, pues voy a preguntar, a ver si, antes de orar voy a preguntar a ver si la mamá quiere que lo sane. Voy a preguntar si el papá está de acuerdo en que Dios lo sane. ¿Usted qué me diría? ¿Quiere o no quiere que Dios sane a su hijo? ¿Quiere o no quiere que Dios sane? Sí, diga amén. ¿A qué le preguntamos a papá? Señor, ¿tú quieres sanar al hijo? Ni modo que papá diga, Dios diga, no, déjalo, lo estoy haciendo sufrir, lo estoy castigando para que vea que me tiene que obedecer. ¿Ese sería el corazón de usted, mamá o papá? ¿Quiere ver sufrir a sus hijos? Entonces, ¿para qué decimos? ¿Para qué perdemos? Si es tu voluntad. ¿Y cuándo sé si es su voluntad? ¿Cuánto tiempo me voy a tardar a ver si el otro se me muere y estoy preguntando? Es que no me ha dicho si es su voluntad o no. Vamos a orar. Si es su voluntad, se va a sanar, y si no es su voluntad, pues se va a morir. Tú ora con fe. Con la misma fe que reprendes un demonio, con la misma fe tienes que reprender al espíritu de enfermedad, y se tiene que ir en el nombre de Jesús, en la autoridad de Jesús, no en la mía ni en la tuya, en la autoridad de Cristo. Todo el evangelio de Marcos nos está diciendo, Jesús tenía autoridad sobre la historia, sobre los bienes materiales, sobre los demonios, sobre Satanás, sobre la enfermedad. Jesús tiene toda autoridad, y en esa autoridad tienes que moverte, en la autoridad del Hijo de Dios. Sométete a la autoridad. Ese hombre impresionó a Jesús. Yo soy hombre bajo autoridad. ¿Se acuerda que le dijo ese centurión? Señor, tengo un familiar enfermo, tengo un siervo enfermo, creo que dijo, un criado enfermo. Y Jesús dijo, está bien, vamos y oremos a sanarlo. No dijo, vamos a ver si Dios lo quiere sanar. Dijo, vamos. Y este hombre dijo, no, mi casa no es digna de que vayas, pero solamente di la palabra y mi siervo sanará. Ah, caray. Dijo, sí, porque yo soy hombre. Mire quién entendía, mejor un pagano entendía, los que los cristianos y doctores de la ley no han entendido. Yo soy hombre bajo autoridad y tengo autoridad. Y si le digo ven, viene. Y si le digo ve, va, me obedece por la autoridad que yo tengo como centurión romano. Así es que yo reconozco que tú tienes autoridad. Solamente ordena y la enfermedad se va a ir, porque tú tienes toda autoridad. ¡Wow! Dijo Jesús, esa es la fe que no he encontrado ni en Jerusalén. Esa es la fe que necesitamos hoy en día. Pero para eso necesitas someterte a la autoridad de Dios, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra. Le dijo, hijo, tus pecados te son perdón. Y esos empezaron luego como tlaconete con sal. ¿Quién puede perdonar pecados hoy? Solo Dios. ¿Qué se cree este? Pero no lo dijeron, lo pensaron. Pero vino otro don, palabra de ciencia, y Jesús dice, sabiendo lo que cavilaban cada uno en su corazón. O sea, no lo dijeron, no lo murmuraron, no lo dijeron entre dientes, lo dijeron en su mente. Y Jesús supo lo que decían. ¿Qué es más fácil decir, sé sano, o tus pecados te son perdonados? Era fácil decir tus pecados son perdonados, a ver si sí, ahí no se sabía si se los perdonaban o no. Pero decir sé sano o no, ahí sí se sabía, se paró o no se paró. Por eso muchos no oran, porque no tienen temor al compromiso, a su reputación. ¿Qué tal si oro y no pasa nada? Pues vuelves a orar. Amén. Y usted también, déjese orar. No a la primera, a lo mejor queda la séptima. Jesús oró a veces por una persona 2 o 3 veces, si no estoy mal, por un ciego, ¿no? ¿Y cómo ve? No, pues veo borrosa. Ahí va, ¿no? Como la antena. No, pues todavía se ve así rayas vamos a ajustarle aquí hasta que quedó bien. Veo como árboles. No, todavía te falta. Veo suegras. No, ya andas bien perdido, regresa. Y lo ajustó. Y a veces nosotros queremos, pues ya fui y ya orado para mí, pastor, ya orado. Sigue orando, sigue creyendo.
Dios va a hacer la obra. Dios tiene su tiempo y Él lo va a hacer. Y la voluntad de Dios es que tú seas sanado. Yo soy Jehová Rafa, tu sanador. Ninguna enfermedad que envía a los egipcios vendrá sobre ti. Por mi llaga tú eres sano, dice la palabra. Yo llevé tus enfermedades, llevé tus dolores, llevé tus pecados, llevé tu pobreza, llevé tu angustia, tu tristeza, para que tú seas liberado. Amén. Ponte de pie en esta hora. Último, autoridad sobre la iglesia. Oh, más como que fue de menos a más. O sea, de lo fácil a lo más difícil. La autoridad, de verdad Dios tiene autoridad sobre su iglesia. Debería de tenerla. Debería de ser nuestra mayor autoridad. Yo no me muevo si Jesús no me habla. Pastor, yo siento que mi ciclo ya terminó, ya. O sea, ¿quién le dijo? Usted siente, pero Dios ya te habló. No, se mueve por sentimientos. Yo siento. Yo siento que no he hecho nada y me voy a cambiar, me voy a ir a tal lado. Allá no hay ninguna iglesia, pastor. Entonces, ¿a qué vas? ¿Vas a ir a abrir iglesia? No, pero a ver si puedo venir o a ver cómo le hago, porque no hay iglesia, no hay nada. Entonces, ¿a qué vas? Si no vas con un llamado y un propósito divino. Si Dios no te está enviando, ¿a qué te mueves? ¿Me estoy explicando o no? Autoridad sobre la iglesia. Marcos 3, 14 y 15 dice: y estableció a 12 para que estuviesen con él. Primero hay que estar con él y después enviarlos a predicar. 15, y que tuviesen autoridad para sanar. Tú no sanas en tu nombre. Tali no sanó porque, ay, wow, Tali, sino porque está bajo la autoridad de un pastor, bajo la autoridad de Dios, bajo la autoridad de su esposo, bajo la autoridad de sus padres. Y cuando alguien está bajo autoridad, los demonios reconocen eso y se tienen que ir, se tienen que sujetar. A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero tú quién eres, le dijeron. ¿Ustedes quiénes son? Y los golpeó el demonio. Pero reconoce cuando una persona y una vida está bajo. Levanten la mano todas las mujeres obedientes a su esposo, sujetas. Y así quiere reprender al diablo. Ay, Señor Jesús, sométase a la autoridad. Dice: no hay autoridad sino de parte de Dios. Romanos 13. Las autoridades fueron puestas ¿por quién? Por Dios. Nos gusten o no nos guste, votó usted o no votó, Dios las permitió, ya las pone. Y dice: sométete. Amén. Sométete a tu pastor, te caiga bien o no te caiga bien. Sométete, porque ellos van a dar cuentas de ti. A ver, fulanito de tal, Señor, este ni oveja llegó. No, yo no lo conozco. Pues él dice que es de Ciudad de Dios. Él dice. A ver, que te enseñe la doctrina de Ciudad de Dios. Lo que hemos enseñado, en qué creemos, en qué está fundada nuestra fe. Creemos en milagros, en sanidades, en liberaciones, en el evangelio que restaura familias, en multiplicación. Creemos en todo lo que dice la palabra de Dios, en los dones del Espíritu. Mi vida se las resumí esto en 40 años de ministerio, en donde me dijeron que no había milagros, que ya no había sanidades, que los dones ya se acabaron. Pero es mentira. ¿Se da cuenta? Que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios sigue sanando hoy, mañana, y seguirá sanando mientras estemos acá. Seguirá salvando. Que tuviesen autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermedades, no para preguntar: Señor, ¿tú quieres que sane o que no sane? Si es tu voluntad, llévatelo, ya que no sufra. Mejor déjelo así. Pues sí, pónganse de acuerdo, porque a veces el que va a orar declara sanidad, declara vida, y afuera dice: pues ya estamos orando para que la abuelita ya no sufra, pues ya marchó, ya vivió, ya tiene. Entonces dice Dios: pues ¿qué hago? ¿Me la llevo o no me la llevo? Pero si todos decimos: vamos a orar creyendo que la voluntad de Dios es que se quede 120 años más, no le hace.
Hasta que la abuelita diga, no, hijito, ya. Hubo un hombre en los avivamientos, en los tiempos de avivamiento, tiene un apellido raro, Swiglerton, algo así, Swiglerton, que oraba por milagros impresionantes. No se canse, ahorita ya se va a sentar. Pero ¿qué quiero decirle? Me impresiona ese milagro. Murió su esposa y la resucitó. Murió 2 veces y la resucitó. A la tercera la resucitó, pero la esposa dijo, no, ya, déjame. Y se fue. ¡Qué poder! Diga, wow, qué unción. Es la autoridad de Dios. No te vas, mi amor, no, todavía no. ¿Quién va a hacer la cena? Y la traía otra vez. 2 veces resucitó, 3 veces, pero la esposa dijo, ya basta, yo ya me quiero ir. Ya no me llames, ya no me traigas, ahí te ves. Nada más no te cases. No, eso no lo dijo, pero yo sé que mi esposa sí diría, pero cuidadito, ¿Qué milagro? ¿Por qué se han cortado los milagros? Porque ya no estamos viendo el mover de Dios como está en el Evangelio de Marcos. Porque no estamos bajo la obediencia, bajo la autoridad de Jesús. Diga otra vez, mi vida bajo la autoridad del Rey. ¿Qué es lo que pasa en los servidores? Hoy tenemos la mesa del Señor. Mejor momento no puede haber para tener esa comunión con Dios. Y el Señor, cierra tus ojos. El mismo que ordenó callar un demonio, que ordenó levantarse al paralítico, tocó al leproso y lo sanó, que llamó al pescador, mismo que perdonó pecados, hoy está aquí para salvar tu vida.